Bueno, un gusto que estés aquí participando en el programa, y como lo decía en esta introducción, ¿no? 45 años. Si lo miramos así a la distancia, parece que fue hace tanto tiempo, pero también es cierto que no es tanto, ¿no? No es tanto y creo que siguen quedando vestigios todavía de ese proceso oscuro, digamos, de nuestra historia. Sí. Federico, bueno, vos estás empapado en esto de los análisis históricos, de las visiones, las posturas, y todavía hay como dos bandos, ¿no? Como en muchos otros aspectos en la República Argentina, esta no es la excepción tampoco, de aquellos que estaban a favor y los que estaban en contra de la dictadura, ¿no? Es que si nosotros vamos al génesis, digamos, de lo que va a ser el proceso, no olvidemos que este fue un golpe cívico-militar también. Es decir, hay mucha gente que está convencida de que era necesario, digamos. Lo que pasa es que las consecuencias posteriores son las que por ahí marcan al proceso. Porque si se quiere, hasta incluso hay hasta teorías, digamos, de que los golpes de Estado por ahí son necesarios para volver a reiniciar, si se quiere, la democracia. Pero ¿qué pasa acá? Pasaron muchos años, digamos, en el poder, y eso hizo, digamos, de que la parte constitucional, digamos, desaparezca de la escena política, digamos, de la Argentina, sí. Y eso tiene un impacto en lo social, claro está. Federico, y qué difícil se hace cuando uno analiza un poco el proceso de cualquier golpe de Estado, pero sobre todo en la República Argentina, porque no podés dejar de analizar muchísimas variantes que tienen que ver, ¿no? Porque más allá del golpe propiamente dicho y de quienes estuvieron a la cabeza o los nombres que son conocidos ya aquí en la Argentina, hay otros intereses y otras cuestiones, como decía, de un grupo por allí minúsculo, civil, pero también intereses que a veces son externos. Hay muchas variantes para analizar sobre este tema, ¿no? Sí, sobre todo, digamos, la participación de los Estados Unidos, digamos, en apoyo a la Junta Militar, y eso va a hacer, digamos, de que se inicie una etapa social y económica totalmente nefasta para nuestro país. Yo creo que eso es lo que aparte, digamos, de las atrocidades de lo que va a ser el abuso constante y el deterioro de los derechos humanos, sobre todo en el proceso. Nosotros estamos pagando hoy esa deuda catastrófica, digamos, e incluso los gobiernos posteriores fueron sufriendo sucesivamente, digamos, las consecuencias económicas del proceso. Vos fijate que ya en la parte democrática Alfonsín va a sufrir ese periodo hiperinflacionario, sí, que va a dar lugar a la aparición del menemismo. El menemismo va a continuar con esas mismas políticas neoliberales que después se va a llevar puesto a De la Rúa, y así sucesivamente. Es decir, esa culpabilidad, digamos, que encuentran los gobernantes de turno al gobierno que estuvo anteriormente, tiene que ver con eso. Es decir, Argentina no se puede superponer todavía a lo que nos dejó, digamos, económicamente el proceso. Si bien hoy se conmemora el Día de la Memoria, sí, la verdad es la justicia, digamos, pero yo creo que hoy, por ejemplo, lo que sufre la sociedad en cuanto a cuestiones económicas tiene que ver con eso. No olvidemos, porque vos, por ejemplo, mencionabas hoy que por ahí hay visiones distintas y hay posiciones distintas, pero no olvidemos, por ejemplo, la masacre de Margarita Belén. Ahí no solamente estuvieron partidarios políticos del justicialismo, sino que de otros partidos políticos. Es decir, la idea era censurar a los partidos políticos, la idea era hacer desaparecer, digamos, toda esa cuestión que estaba ligada a la izquierda, si se quiere. Vos fíjate que también en el golpe de Estado del 66 va a suceder más o menos lo mismo, es decir, la persecución a la gente, sobre todo de izquierda, y en ese momento lógicamente estaba con mucho más fuerza por la Unión Soviética y demás. Sí, sobre todo para contraponer modelos distintos económicos, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces la imposición de los Estados Unidos con el FMI y todas esas cuestiones van a ir enmarcando, digamos, la política económica, y es lo que hoy estamos sufriendo. Es decir,
muchas veces nos inclinamos por un partido político u otro. Ajá. Pero fíjate que se continúan llevando las mismas políticas económicas, entonces difícilmente vamos a poder salir de esta debacle, por decirlo de alguna manera, porque creo que hoy estamos pasando por un momento de crisis tremendo, económicamente hablando. Uh-huh. y nosotros, por ejemplo, el empleado público, por decirlo de alguna manera, es uno de los que más está sufriendo ese impacto, es decir, los recortes económicos van a venir siempre por ese lado. Sí. Y la verdad, Federico, como vos decís, ¿no? Por allí uno analiza todas estas cuestiones de los golpes militares y el nuestro en particular aquí en la República Argentina, pero el caos y el desastre que han hecho desde lo económico es impresionante, ¿no? Porque no se ha podido recuperar nunca el país después de ese golpe, y en el caso nuestro, increíblemente, llevaron a la quiebra de una de las empresas que jamás sucedió en el mundo, como fue YPF, ¿no? Cosa extraña, sí. Por dar un ejemplo nomás. De hecho, una de las teorías que está detrás, digamos, de toda esta movida es el darwinismo social, digamos. O sea, que se implementaba en las empresas argentinas, es decir, si no se puede adaptar al modelo económico, bueno, no sirve y por ende tiene que desaparecer. O sea, esa era la teoría, pero ¿qué pasa? Acá vienen, digamos, empresas con mucho más fuerza, multinacionales, y esas van a ser lógicamente las que se van a imponer a las nacionales, o de hecho se van a fusionar, pero van a desaparecer aquellos que son realmente nacionales o argentinos, por decirlo de alguna manera, que lleven adelante esas empresas. Es decir, es ahí uno de los puntos de la fuga de capitales, es decir, hay mucha tela por cortar. Es decir, tampoco me quiero salir demasiado del tema, sino que tiene que ver con una cuestión económica, claro, pero digo, digamos, lo que estamos hablando. A veces es bueno explicarlo para entender este proceso o lo que estamos conmemorando, ¿no? Que si bien es cierto, se habla de la última dictadura, se habla de los desaparecidos, como vos bien lo mencionabas, y demás, pero se deja de lado el trasfondo, ¿no? De cuál era la intencionalidad que tenía el golpe dirigido directamente por Estados Unidos, ¿no? Para América Latina. Sí, totalmente. Justamente también eso era lo que por ahí iba a mencionar, es decir, los países subdesarrollados son los que van a prácticamente toda Sudamérica va a sufrir ese impacto directo y la intervención, digamos, de los Estados Unidos en las políticas nacionales, digamos, por decirlo de alguna manera. Y lógicamente la desaparición de los derechos civiles o constitucionales hicieron la otra parte. No olvidemos la noche de los lápices, no olvidemos la masacre de Margarita Belén, no olvidemos los desaparecidos, no olvidemos los niños que fueron apartados de sus madres. Hay, digamos, muchísimas consecuencias, incluso hasta en la parte artística, en la parte social, es decir, tuvo un impacto social de amplio espectro, por decirlo de alguna manera, y lógicamente todavía lo estamos sufriendo. Es decir, Argentina se va a reponer en cuestiones sociales, se va a hacer un fuerte escudo, digamos, detrás de lo que es la democracia, pero el argentino, el país subdesarrollado, muchas veces no sabe aprovechar esas virtudes que tiene, digamos, la democracia, y por ahí abusamos de los derechos y no cumplimos tanto con las obligaciones que por ahí tenemos, y entonces eso da el resultado, digamos, de la delincuencia, de la corrupción, de muchos otros impactos, digamos, que tiene a nivel macro, social, político, económico, cultural. Vos fíjate que nosotros hasta culturalmente por ahí entendemos que aquel político que llega al poder con algo se tiene que quedar, es decir, estamos todos locos, justificado, ¿no? Y bueno, y por eso digo, o sea, es decir, el cambio hasta cultural, es decir, acá el vivo es el más copado, digamos, entonces me parece que hay que cambiar muchas cosas, hay que conocer por ahí nuestra historia, hay que tratar de inculcarle a nuestros alumnos desde nuestro lugar. Te estoy hablando desde el lugar de profesor. Sí, de docente, sí.
y creo que vamos a tener una sociedad más justa. Pero vos fíjate que el problema que estamos teniendo actualmente, digamos, entonces se hace muy difícil, ¿viste? Se hace muy complicado. Pero, por ejemplo, estas temáticas son abordadas y recibidas de la mejor manera, tanto por alumnos como docentes. Por ahí algunos pares que no son tan avesados, digamos, a la historia. He tenido la oportunidad, digamos, hace un par de años atrás, llevar adelante un muestreo con los alumnos ahí del Colegio del Palmar, y realmente los noté muy compenetrados, incluso hasta emocionados, digamos, porque la crudeza con la cual se vivió esa época, yo creo que impacta a propios y a extraños, digamos. Es decir, cualquiera de nosotros pudo haber tenido algún abuelo, algún pariente que sufrió la época, y otros que no. Claro. Eso es lo que mencionábamos hoy, es decir, hay aguas divididas, digamos, en esta cuestión, pero vos fíjate que por ahí lo que se ve mucho en redes sociales y por ahí lo que hablan algunas personas con respecto a esto, yo creo que, no sé, si estuviera un gobierno de facto, no nos podríamos manifestar. Se están olvidando de que se censura todo, se censuran los medios de comunicación, se censura la posibilidad de manifestarte. Es decir, me parece que hay que hacer un análisis mucho más amplio del ponerte de un lado político o apolítico, digamos. Entonces pasa por ese lado la cuestión. Fede, y lo que está bueno también, porque bien lo decíamos, ¿no? 45 años, parece mucho pero no tanto, y en eso que parece no tanto nos damos cuenta en esto que vos estás mencionando, que hay cosas que alguno la escuchó o no sé, tal vez se la contaron, pero cuando hay determinados trabajos o exposiciones o se dan a conocer determinadas temáticas que en los últimos tiempos se comenzaron a dar, ahí es como que recién a muchos se le cae como ese velo y vos decís, pero ¿y yo dónde estaba en ese momento que no me enteré o qué pasó, ¿no? Sí, lo que pasa es que también en el último tiempo fue agarrando más fuerza, digamos, esta cuestión. Sí. También propio, digamos, de algunos gobernantes que sufrieron la época. Claro. Lo que no significa que sean mejores ni peores, o sea, vamos a tratar de alejarnos de la cuestión política, porque justamente ayer cuando por ahí me invitabas a participar de tu programa, te decía que el tema es que hay mucha susceptibilidad, ¿viste? Se malinterpretan algunos dichos o algunas cuestiones que no es el punto, sino que estamos haciendo por ahí un análisis de lo que fue y lo que dejó el golpe militar. Claro. Si bien nosotros a lo largo de la historia argentina tuvimos 6 golpes militares, pero ninguno fue tan extenso como este y tan nefasto como este, en todos los sentidos que habíamos mencionado: político, social, económico, cultural. Prácticamente arrasó con la vida, digamos, del ciudadano argentino, por decirlo de alguna manera. Y se intentó camuflar con el Mundial del 78, se intentó camuflar con un montón de cosas. Es decir, se intenta camuflar todas las atrocidades que se hicieron con la censura. Es más que obvio, los medios... ahí por el término terrorismo de Estado, ¿no? Totalmente. Sembrar el miedo, el pánico. Justamente lo que por ahí menciona Michel Foucault en la apreciación de estas cuestiones, que aparte el tipo fue contemporáneo de la época, no significa que un francés tenga que ver, digamos, con esto, sino que el tipo hacía una percepción general, digamos, de lo que sucede, de lo que sucedía en la época, sobre todo en los países subdesarrollados, y él va a aplicar los conceptos de biopolítica, biopoder, que de hecho la biopolítica se sigue aplicando ahora con el tema de las vacunas y todo eso, pero el biopoder es hacer nacer y hacer morir, digamos, como uno quiere, por parte del Estado, lógicamente, y yo creo que eso es lo que engloba todo. Ese es el error más grave, digamos, que hubo dentro de esos gobernantes de facto que tuvimos, ¿no?
Y qué difícil que es, Fede, para el ciudadano común, digo, para cualquiera de nosotros, cuando sos coetáneo al hecho, poder tener por allí una mirada o un análisis más profundo de este tema, ¿no? Por eso por ahí, como ahora mencionaba Foucault, es un tipo que hay que sacarse el sombrero porque es coetáneo a los hechos y puede tener esta claridad de análisis que muy pocos lo han tenido. Sí. También tiene que ver, digamos, la postura, la posición de una persona por ahí que hasta si se quiere estaba jugada en la época. Era un adelantado también. Vos fíjate que nosotros seguimos, hasta se puede seguir dando clases, digamos, con las apreciaciones que él tenía en la década del 70. Es decir, el tipo era un adelantado. Bueno, no por nada es un libro de consulta prácticamente en todas las universidades en ciencias sociales y me parece que es muy acertado. Pero como vos decís, es difícil hacer un análisis porque no nos podemos desprender por ahí de la subjetividad, de esa mochila que tenemos, ya sea política, religiosa, cultural. Vos fíjate que por ejemplo, en el caso de Videla, que era ultracatólico, ultraderecha también, pero católico, vos imaginate esa parte de la Constitución de la libertad de culto, eso no existiría. Es decir, o sos católico o no sos nada. Y vos fijate lo que era la persecución de antes, es decir, una persecución racial, una persecución religiosa, política. Era un proceso muy pesado. Me parece que ahí está el error también, que no están viendo aquellos que por ahí están, hasta si se quiere, de acuerdo con un gobierno militar. Me parece que, bueno, nosotros no estaríamos hablando de estas cuestiones ni por cerca, y de hecho seríamos los más perseguidos, como lo fueron por ejemplo en el golpe de Estado del 66, con la noche de los bastones largos, por ejemplo, que fue eso, es decir, terminar con la libertad de cátedra, y eso provoca a largo plazo, digamos, la fuga de cerebros, que de hecho eso fue lo que sucedió. Me parece que todo eso también tenemos que cuidar, pero tenemos que aprender a vivir en democracia, tenemos que saber de los derechos y tenemos que saber de nuestras obligaciones. Me parece que eso es fundamental también, es fundamental para poder cambiar un poco esta historia, ¿viste? Que viene compleja y viene con vestigios, como te digo, de esa época, y sobre todo en la cuestión más que nada económica, ¿viste? Y yo creo que eso traza todo hoy, viniéndonos más a la parte contemporánea de lo que vivimos. Siempre me pongo en el lugar por ahí de un maestro de grado que con un sueldo de un poquito más de 20 lucas difícilmente pueda mantener una familia. Entonces me parece que está en todo su derecho de manifestarse, y con la obligación también de poder llevarle un plato de comida a su familia. O sea, me parece que hay muchas cosas para que la sociedad también entienda y sepa y pueda tolerar esta cuestión, ¿no? Porque depende de eso, ¿no? Sí, totalmente, pero yo creo que la gente, la sociedad en sí lo entiende, lo entiende, porque yo creo que hoy se salve, digamos. Y aparte creo que hoy todos tenemos un pariente al menos que es docente. Y lógicamente lo ve postergado en un montón de cosas. Vos fíjate que hay mucha gente que está endeudado con créditos, con un montón de cosas que por ahí le dificulta incluso mucho más el vivir. Ni hablar hoy del sueño de la casa propia, de un montón de cosas, digamos, eso nos quedó mucho más alejado que tiempo pasado, antes. Parece, ¿no? Y sí, por eso entonces todas estas cuestiones se convierten en una locura, ¿viste? Pero por eso creo que la gente nos puede entender por ese lado, más que nada, ¿viste? Que es tangible, digamos, lo que sucede. Así es, Fede. Bueno, te agradezco, Federico, por tu tiempo, tu amabilidad y tu predisposición para, hablar un poco sobre este tema, ¿no? Sobre esta fecha importante, que me parece que más allá que hoy se conmemore los 45 años de todos, tiene que servirnos para analizar otras cuestiones que todavía siguen vigentes hoy en nuestra sociedad, ¿no? Sí, totalmente, Sergio. También me parece que es
tiene que ser un punto de partida. Me parece que tiene que ser un punto de partida. Yo creo que las cosas se deberán solucionar de alguna manera, y nosotros hacer hincapié en estas cuestiones. Hay mucho en la historia argentina, digamos, que nos sirve de ejemplo, y tratar de no repetir, digamos, los mismos errores que por ahí que sucedieron en el tiempo pasado. Y sí, de eso se trata. Bueno, Fede, te agradezco por esto, que tengas buen día y seguimos en comunicación. Dale, Sergio, a tu disposición cuando quieras. Dale. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Allí estábamos entonces charlando telefónicamente con Federico Lalef, licenciado en Historia, profesora de aquí de Trejileta, quien teníamos la posibilidad precisamente de hablar de esta fecha.